Oye, bebé. Te agarré justo. Yo con mi dulce. Ustedes perdonarán, pero me estoy echando un dulcecito. ¿Qué onda, bebé? Quería preguntarte, antes de cacharte, ¿cuál es el recuerdo más incómodo o aterrador, si tienes, que hayas tenido con la iglesia o la religión? Ok. Mira, la neta es que, para serte muy honesta, nunca fui, o sea... Fan. Nunca fui fan. Listo. Nos vemos en el próximo episodio. No, nunca fui muy religiosa. Mi familia tampoco. Nunca fue de que, no mames, ¿no? Estuviera tan en contacto con ese pedo. Ni siquiera mi familia como extendida. Ya no digas solo mis papás. Okay. Sino como ni mis abuelas, ni mis tíos. O sea, no hay nadie a mi alrededor que genuinamente de niña o de adolescente fuera una influencia grande y que estuviera muy pegado con la religión, ¿no? Pero sí había, pues obviamente mis papás, ya sabes, católicos por conveniencia. No es cierto, papás, los amo. Tengo curiosidad, perdón, de cómo es un católico por conveniencia. O sea, no es como que convenga, güey. No, güey. No sé por qué. Pero de esta banda que es como de que Simón, de que tengo mi rosario en mi cuarto, güey, y de que me gustan las cadenitas, y que mis papás tienen una crucecita colgada en su retrovisor y la chingada, pero de que no han ido a misa en 7 años, güey. Ya sabes, de que van cuando hay una boda. Entonces, para mí era eso, ¿no? Como que nunca fue un pedo de sí, güey, vamos todos los domingos a misa, la chingada. Entonces, pues no es que me fuera ajeno, pero pues tampoco es algo que me fuera tan... Sí me bautizaron, hasta me obligaron a confirmarme. O sea, sí tengo la confirmación. ¿Y qué va después, güey? Me preguntas a mí. Bueno, esas madres, creo que son 3 cuando estás niño adolescente, güey. En fin. Producción, ¿sabes qué es lo que sigue después? La primera comunión. Acá nuestro queridísimo Paco, siempre tan religioso. Tan culto. Tan culto, muy bien. Pues sí, también hice mi primera comunión, iba a decir mi primera religión. En fin, el punto es como ese. Pero cuando sí íbamos, por puro cague, cerca de la casa de donde vivíamos había una iglesia. Que típico que entras, era una iglesia pues bastante, ¿cómo decírtelo? Minimalista. No es de estas que están... como súper abarrotadas no era barroca, ¿no? No tenía así de que 1000 imágenes y cuadros y esculturas y la chingada. Pero lo que sí tenía, por alguna razón, era una escultura de Cristo. O sea, estaba la normal, que es la que ya sabes que está crucificado. O sea, trae la cruz atrás, literal. Y pues se ve que está un poco sangrando, trae la corona de espinas, etcétera. Trae la herida del costado, bla. Pero había otra, güey, que estaba mucho más grande. No traía la cruz. Y por alguna razón, güey, esa cosa me perturbaba profundamente. Porque era un pedo como... No sé cómo explicártelo. Que aparte la pintaron la escultura como neta... Esa sí estaba ensangrentada. O sea, de que le escurría la sangre... Muy... Gore, güey, cabrón. Y obviamente yo sí tengo un par de recuerdos de estar ahí, estarla viendo y decir como... ¿Por? Ajá. No, es que la pregunta era ¿por qué muestra? O sea, ¿por qué? Pero tengo una pregunta. Dígame. O sea, estaba como en esa postura de crucifixión, sí, pero sin la... Exacto. Flotaba. Sí. Oh, ok. O sea, estaba parada porque estaba como en una especie de... Imagínate como la famosísima de Brasil. Ajá. Que lo que pasa es que la base es la que lo sostiene. Ajá. Entonces no es que estuviera colgada, es que estaba parada. A nivel de piso. Ajá. Exacto. Oh. Pero era muy alta, güey. O sea, no era del tamaño de como real humano. Era más alta, como tal vez unos 2,5 metros, una cosa así. Entonces era... Güey, imagínate, o sea, de chica sí era como... Porque aparte estaba en el altar, güey, o sea, como que neta no era imposible no verla. Entonces, pues sí estaba yo un poco ahí, yo decía como de... ¿Qué hago aquí, güey? Como que qué perturbador. Algo, ¿no? ¿No te pasaba como... No tenía manera de racionalizarlo? O sea, no era desde un pedo como criticando a la iglesia y etcétera. Más bien tenía que ver con algo mucho más visceral, güey. De que yo lo decía y decía como, ¿cuál es el punto... de una imagen tan violenta? Ese es el punto. Como yo no sabía, o sea, no es que pensara, qué imagen tan violenta, porque era una niña. Claro. Pero había algo de esa imagen que me llegaba, güey, o sea, que me atravesaba, que yo decía, no, algo no está bien, no me siento bien viéndola. Incómodo y perturbador. ¿Tú qué onda? Fíjate que sí estoy familiarizada con
O sea, por ejemplo, yo estuve muchos años de mi infancia súper ajena a la religión. Yo sí era de, ¿qué hace la T colgada en la pared? Así. Qué loco. Pero cuando se acercaron mis 7 años, mi abuela, que de los dos lados, o sea, la única que no son mi familia nuclear es la no religiosa. No tiene una creencia en Dios y no es religiosa, pero toda su familia lo es y es mucho. Entonces mi abuela se empecinó en que me bautizaran y bueno, pues al final mi mamá, pues un poco para lavarse las manos, dijo, pues si pagan cámara. Todo, adelante. Hagan lo que quieran con ellos, ¿no? Y entonces pues ahí tienes a la niña de 7 años siendo bautizada. Qué cabrón. Yo no entendía realmente cuál era mi tema. O sea, obviamente que ese fue mi primer acercamiento hacia la religión y fue que empecé a ver pues las iglesias y qué era lo que se tenía que hacer y dar las gracias a la hora de la comida y todos estos ritos, ¿no? Que se hacen pues para cumplir con la religión. Pero me acuerdo, hay algo que ahorita que dijiste, lo de cuál es el sentido de que haya una imagen tan violenta en la iglesia, y ahí te casas, ahí bautizas, ahí se supone que estás celebrando momentos felices. Pues sí, ¿no? O es un espacio de comunión, tal cual, ¿no? Como de comunidad, etcétera. Y no, ahorita lo estaba buscando, pero no lo tengo tan claro. Pero cuando me hizo como un clic fue cuando en la primaria, en los concursos de declamación, una amiga, por cierto, saludos a Alejandra Cerezo, una compañera de la escuela se paró a declamar y era un poema, algo así como El Cristo que sonríe, no lo tengo tan claro. Wow, pero ella justo, era un poema bastante potente donde hablaba y cuestionaba el por qué tendemos a tener estas figuras religiosas en sufrimiento, en dolor, porque creo que se maneja como que hay virtud en ello, ¿no? Y en el poema, pues al final, o sea, este no es de su autoría, era uno que ella escogió y lo declamó en la escuela. Decía, es que yo quiero un Cristo orgulloso, ¿no? Que sonríe, que se para, que ama, que... Y que va más con lo que se supone que, al menos yo, desde afuera, entendía que profesaba, ¿no? La religión. Y la verdad es que creo que por mi contexto sí es este tema que me incomoda bastante en este aspecto de que yo no lo entiendo, ¿no? O sea, luego le pregunto a gente que sí ha tenido ese contexto, digo, tú y yo no, entonces tal vez es como, pero les hago preguntas, ¿no? Que tienen que ver como con lo religioso. Y es de, pues, porque sí, porque así es, o porque no sé qué, y te dan una respuesta, pero esa respuesta siempre lleva a otra pregunta, y sigo como sin... No satisfecha. Ajá, ¿no? Ándale, como no algo estoy satisfecha. Ay, qué loco. Sí. Sí. Pues mira, la neta es que es un tema denso. Y la razón por la que estamos hablando de esto, fuera de que nos encanta hablar de cosas muy random al principio de los episodios, es porque quisimos aprovechar que es Semana Santa. Bueno, para cuando vean este video ya pasó la Semana Santa. Pero bueno, algunas personas siguen en vacaciones de Semana Santa cuando salga Ay, güey, ya sé, nocha. Yo no sé qué son vacaciones, mucho menos de Semana Santa. Por dos. Pero bueno, aprovechamos para decir, bueno, ¿qué pedo con el horror, con el cine de terror y con la religión? Entonces nuestra primera idea fue hacer un episodio que hablara sobre eso, sobre el recorrido de la religión dentro del cine de terror, etcétera, a través de las décadas, bla, bla, bla. Sin embargo, luego nos quedamos pensando que evidentemente decir religión es no decir absolutamente nada, porque es increíblemente como amplio, vasto, etcétera. Porque, pues, básicamente entonces cualquier película de terror que hablara sobre cualquier tipo de religión, pues, era buena para tocarla aquí. Entonces después decidimos acotar y venimos a hablar sobre películas de terror que tengan que ver con el cristianismo o específicamente con el catolicismo. Bueno, el cristianismo lo podemos dejar un poco más general. Y pues eso, para conversar, y en este episodio entonces vamos a hablar sobre pues algunas de nuestras reflexiones sobre qué pedo con el terror
religioso cristiano. ¿Cuáles son algunas de las clasificaciones que podemos dar? ¿En dónde se problematiza? ¿Si se puede considerar un subgénero o no? ¿Cuáles son algunas de las películas más icónicas, evidentemente, que ustedes tienen que conocer sí o sí? Y hay otras que son mucho más underground, que seguramente no han visto y que creo que son muy chidas. Sí. Sí, yo creo que sí cumple como con los parámetros de subgénero. Ya. La cosa es que se va bifurcando. Ya. O sea, al final, una cosa es como el terror religioso como subgénero. Y por un lado tenemos lo que platicábamos, que es lo paranormal. Y a mí me gusta llamarlo lo terrenal, ¿no? Paranormal y terrenal hablan de dos cosas que al final dependiendo del ojo quien lo interprete, son diferentes, ¿no? Hoy va a ser un episodio donde menciono a muchas amigas, pero por ejemplo, Maldo, cuando le preguntan cosas como, ay, es que eso no me gusta porque, o no te da miedo el diablo, o cosas así, ella siempre les pregunta, ¿por qué me lo preguntas? ¿Eres religiosa? Y mucha gente dice que no. Claro. Dice, no soy religiosa. Y ella les pregunta, ¿por qué le temes al diablo? ¿No? Claro, ¿por qué darías por hecho su existencia? Exacto. Porque en ese mismo universo entonces tienes que aceptar la existencia. Y tienes que hacerlo. Al menos desde... Sí, ok. Sí. Okay. Sí, o sea, al final... pues no hay uno sin el otro, claro, ¿no? Y si nos ponemos hasta incluso cósmicas, pues vamos a hablar de... sí. ¿Astrales? No, cósmicas no es lo mismo que astrales. Ojalá. Astrales el sábado, cósmicas hoy. Ok, me encantó, sí. O sea, si tú lo ves como desde este punto de vista cósmico, pues es de, güey, así como es arriba, es abajo. Como hay bien, hay mal. Como hay luz, hay oscuridad. Si no, no puede haber, ¿no? No puede, simplemente. Entonces, si hay Dios, hay diablo, ¿no? Si yo creo en Dios, creo en el diablo. O sea, es su contraparte. Pero, al menos visto justo desde una mirada como occidental que justo está permeada por el cristianismo. Porque sí topo que puede haber otros sistemas de creencias en donde puede existir una idea muy semejante o muy cercana a lo que nosotros conocemos como el diablo, que no necesariamente requiere de la presencia de un dios. Pero siempre hay la contraparte. Sí, o sea, siempre si hay uno, hay de acuerdo. Otro. Sí, me refería como no a un dios como el cristiano, digamos. Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero estoy de acuerdo. O sea, a fuerza tiene que venir encuadrado dentro de un universo en donde tiene que haber una contraposición para ese mal. Claro. Sí. Y bueno, creo que es importante como bifurcarlo porque, por ejemplo, específicamente en mi caso, que no creo en Dios, por tanto no creo como en el diablo, sí creo en lo oscuro, sí creo en lo cósmico, sí, pero como tal de Dios, diablo, Jesús, ángel caído, Lucifer, no. Ya. A mí me da muchísimo terror, pero terror. Wow. El religioso terrenal. Ok. Porque para mí, en mi forma de ver el mundo, por todo mi contexto, esto está pasando. O sea, yo estoy viendo esa película y está pasando, ¿no? Eso lo acabo de ver en las noticias. Eso que vi en esta película es algo que, por poner un ejemplo, me pasó a mí, elevado a la 1,000,000,000ª potencia, ¿no? O sea, son cosas que yo, en mi manera de ver el mundo, estoy consciente de que pueden y suceden. Ok. Y el paranormal, pues hay películas que son muy buenas como material fílmico, pero no necesariamente me generan algún tipo de temor, perturbación, nada parecido, ¿no? Mira, qué interesante. Y antes incluso de que indaguemos en eso, me quedé pensando que yo no estoy muy segura que pudiera yo, o sea, eso, como no tengo la certeza de que el terror religioso pueda ser considerado un subgénero. Porque para mí lo que hace un subgénero, ¿no? Son como reglas específicas que pueden tener como ciertas modificaciones, ¿no? O sea, pueden tener, en el slasher pues medio se van modificando las reglas, pero al final hay como una arquitectura y hay una serie de arquetipos y hay una serie como de leyes que se cumplen y que por lo tanto la repetición logra que nosotros voltemos en algún momento de la historia del cine y digamos, verga, estas películas compartían estos elementos que aparte atendían a cierto contexto y por lo tanto pueden ser considerado como un subgénero, ¿no?
no estoy segura que el terror religioso sea así. Porque uno es increíblemente como amplio, variable. O sea, yo para mí... Yo siento que es... Ya, para mí es como... O sea, no diría que el terror religioso es un subgénero. Para mí un subgénero sería como exorcismos. O sería como non-exploitation. No, es lo que te iba a preguntar. ¿Me entiendes? Ajá. No como terror religioso, porque eso no me dice absolutamente Ok. nada. Porque cualquier película de terror en donde haya cualquier elemento religioso, en este caso como cualquier elemento cristiano, ya sería dentro del mismo subgénero y es como... ¿Qué tiene que ver? No sé, güey, el bebé de Rosemary con... Sí, güey, de que así como en la tierra. ¿Cómo se llamaba? La de las catacumbas. Así en la tierra como el... Que también tiene elementos religiosos. Sí, de hecho tiene elementos incluso hasta paganos. O sea, no nada más son religiosos, sino que también paganos. Porque justo así en la tierra como en el infierno, as above, so below, Sí. tiene que ver con estas pistas que le deja Nicolas Flamel. Ajá, me encanta. Que es el creador de la piedra filosofal en Harry Potter. No, Sí. o sea, es un alquimista y de ahí lo agarran y lo adaptan a Harry Potter, pero bueno, al final no deja de ser un alquimista, ¿no? Es que, o sea, creo que tiene que ver justo con el tipo de temor que está manejando. Porque, por ejemplo... Ángeles Caídos engloba el terror religioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que te da miedo del ángel caído? De acuerdo. Pues al final es este temor a Dios, porque en una de las películas que estaba viendo para prepararme para el episodio, hubo una frase perrísima que dice, Dios no te ama a menos que le temas, güey. Me encanta. Qué fuerte Está se me darky, hace eso. Uy, hasta me dio... Se hace súper fuerte. Entonces, pues el ángel caído, pues al final, ¿qué es lo que significa, no? Pues los ángeles caídos son demonios. Entonces tiene que ver con justo demonios, ángeles caídos, exorcismos. Aquí tengo un modo de posesiones, rituales católicos. Pero también como la iglesia como estructura. Pero el terrenal sectas, viene hacia la iglesia como estructura, sectas, las sectas, el dogma, crímenes contra... ¿no? perpetuados por... Exacto, por la palabra de Dios. Entonces, sí es cierto que engloba y abarca muchas cosas. Sí. Y, por ejemplo, creo que una película de terror religioso paranormal puede llegar a ser muy diferente y manejar un miedo muy diferente a terror religioso terrenal. Total. ¿No? Al 100. No, y aparte, te digo, por eso para mí no se podría englobar así, porque es como, no porque hables algo, no porque haya un cuestionamiento sobre religión, sobre catolicismo específicamente en las que vamos a hablar dentro de la película, quiere decir que compartas absolutamente ningún otro elemento más que ese. Y para mí justo de las que vamos a hablar... No, partiendo de que es nuestra propia clasificación y que venimos aquí a charlar con ustedes y que nos cuenten ustedes qué pelis meterían. Sí. O sea, esta es un poco menos... esta es más un poco como de estas ocasiones en donde decimos como de, güey, esto es porque fuente yo, ¿no? Sí, o sea, obviamente traemos, o sea, hemos visto y lo que sea, pero digamos como, o sea, lo que voy a decir es básicamente como mi tesis al respecto, ¿no? O sea, es, digamos, la postura que yo tengo. Y la postura es que tampoco consideraría, o yo en este capítulo voy a hablar sobre películas que el elemento que desencadena o que genera el horror en la película tiene que ver con algo de religión. Okay. Que puede ser justo la presencia del mal, la iglesia como estructura, lo que gustes, pero el elemento desencadenante, el elemento que propicia el horror dentro de la trama, es religioso. Porque hay muchas otras películas en donde salen elementos religiosos, en donde pueden, incluso a nivel como simbología, ¿no? Pueden existir cruces, pero que el terror no necesariamente como que parte de ese elemento. De lo religioso. Exacto. Como El Conjuro. Haz de. O sea, yo la Justo, vi. güey, estaba pensando en El Conjuro, te lo prometo. Qué bueno. Sí, ya me ves, no conectada. Sí. Sí, no, como El Conjuro tal cual. ¿Pero qué ibas a decir? No, pues que El Conjuro al final, o sea, yo la vi en muchísimos tops de películas de terror religioso y yo no creo que eso entre dentro de la categoría, ¿no? Al final sí se vale de elementos religiosos para vencer al mal, pero la bruja no tenía... o sea, no partía de lo religioso. Claro. ¿No? Entonces, ese no era el temor. El temor era la bruja y la posición de la bruja, pero no era el temor hacia lo religioso. Exacto. O hacia la falta o la carencia de fe. Exacto, eso es a lo que voy.
Ajá, entonces no creo que entra en eso. Sí entra en paranormal, pero no paranormal religioso, sino paranormal general, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Me mama como cada episodio que intentamos explicar los subgéneros, vamos abriendo una brecha más. Sí, como que no sabemos pero ni es que qué. este no es paranormal religioso, es solo paranormal. Sí, Bueno, sí, hay sí. que hacer algo de Paranormal. Pero es que este no sé. Y así nos ha pasado. Sí, güey. pero güey, por eso está chido hablar eso me tanto de gusta, esto. Sí, sí. total. Pero eso, ¿no? Como que no necesariamente porque salga algún elemento religioso la película quiere decir que que indague en algún tópico que tenga que ver con eso. Ya a nivel como cuál es la premisa, digamos, ¿no? Y es que yo ahí, por eso creo que sí podría entrar dentro de un subgénero, al menos, me voy a ver muy mamona, y tal vez estoy mal, al menos en terror religioso paranormal. Ok. Porque Sí, ahí se repiten un chingo. creo que sí se repiten muchos tropos, ¿no? Sí. Está la persona que ha perdido la fe, que Sí, generalmente es la persona encargada de recuperar la fe en el último minuto y volverse súper poderoso y poder vencer al diablo, mal. ¿no? Ajá, sí. Está el modelo de familia que tal vez o que es súper, súper, súper feliz y súper religioso, o que es lo opuesto. Sí, es cero miserable. religioso Sí, y sí, es sí. miserable, ¿no? Sí, sí. Entonces era un poco, creo que entran esos tropos de los que habíamos hablado un poquito antes de empezar el episodio, en donde son panfletarios, güey. Muy cabrón. Y aquí es donde vamos a hablar. La vamos a mencionar, ¿sí o no? Miren, antes de empezar el capítulo estábamos hablando sobre una película actual que se llama The Deliverance. Sí, en inglés, La Liberación. La Liberación en Netflix. Es reciente, güey, de que Es muy 2024, reciente, sí, creo. fue el O año sea, pasado. total. Y neta, para quien no la haya visto, ahorres el ano. No, neta, véanla. Siempre les vamos a decir que vean las cosas. Y hagan su propio criterio. Pero, sí. y la neta, la película empieza súper potente, güey. Pero o sea, neta se vuelve panfletaria as fuck, moralina, güey. Aleccionante. Es una clase magistral de cómo querer evangelizar a través de una película de terror. Fue lamentable, pero la queríamos mencionar, al menos yo sí la quería mencionar como un gran ejemplo de que también el cine de terror puede parecer que no, pero sí es utilizado en muchas ocasiones para ese tipo como de mensajes moralinos bastante como cuestionables, y esa fue una de Deliverance. Ese fue uno de estos casos fue una gran humillantes, güey. Sí, la no, neta, terribles, una gran güey. decepción. Terribles. Vi muchas críticas buenas que no entendí por qué se hicieron, la verdad. Pero aún así, con todo, y ahora este es mi momento de brillar. Dale, este es mi momento me de encanta. brillar. Aún así, la de La Liberación no es tan pinche panfletaria como... La del Entonces, exorcista. espérate. Paren ahí. Y si saben cuál película voy a decir, Güey, es coméntenla que antes. Andrea, güey, neta tiene una cruzada. Sí tengo, yo sí tengo. ¿Viste mis referencias Sí tengo, religiosas, güey? sí. Tienes una cruzada contra esa peli. Y me da Sí. gusto. Me da gusto, O sea, me da me gusto enorgullece. porque siento que yo soy la que me la paso ranteando de las cosas. Entonces me gusta cuando tú entras De al vez mood. en cuando tengo Güey, mis me momentos. encanta. Sí, el exorcista del fucking Papa. Güey, neta. ¿Por qué la odiaste tanto, Te voy a decir, güey? Es que yo no la vi. O sea, topen que yo no la vi. Por eso no la odias, Sí, güey. seguro. Es que no la vi. Simple. No la vi porque sabía que la iba a odiar. O sea, vi el póster y dije de que ¿por qué vería eso? Es que a mí me invitaron a la Sí, sí, activación. sí. La neta, los Se chicos de rifaron. Sony se rifaron porque después de esa porquería nos llevaron al parque, al desierto de los leones, al convento, güey. Ah. Yo jamás había ido de noche y de No verdad fue una chingues. experiencia Está muy cool. única. Ah, güey, única. qué cabrón. Sí, admito que tal vez lo pudieron haber organizado un poquito mejor porque, Ok. por ejemplo, nos meten a las catacumbas Mm. y al 100% oscuridad, güey. No manches. O sea, teníamos que estar con la mano arriba tocando el techo para no descabezarnos o golpearnos con algo. Fuck. Y con la otra mano tocando el hombro de la persona de enfrente para no perdernos. Piérdete ahí, güey. No chingues. Entonces, Qué perro miedo, güey. Eso creo sí da que- miedo. Sí, creo que tal vez se pudo haber hecho un poquitito más responsable. Pero no estuvo mal, no hubo incidentes. O sea, Ok, ok. no Todo quejas, güey. todo salió bien. al Quejas final. con el exorcista del Papa. Y sí tengo muchas quejas fílmicamente hablando, Ujú. pero específicamente hablando de la religión. Para no hacerles el cuento largo, la premisa es que es el padre de Amort, que es este güey que sí es un personaje real y la chingada y no Sí. sé qué. Y este güey va a realizar un exorcismo y durante ese exorcismo se descubre
Es que hasta me quiero vomitar, güey, de decirlo, neta. O sea, me da repulsión el cinismo. Ya, a ver, dale. Dice que los demonios tienen la capacidad de poseer a miembros del clérigo, ¿no? Entonces, que es muy probable, o más bien 100% seguro, que la Santa Inquisición y que las guerras cristeras todas las atrocidades atroces que ha hecho la iglesia, no era la iglesia en realidad, güey. Era el puto diablo desgraciado que osó poseer a los miembros del clero tan nobles, tan buenos, tan puros. Y mira cómo me pongo, güey. Me pongo roja porque me da mucho coraje que la iglesia sea tan puta cínica como para lavarse las manos de esa manera tan fácil. Está muy cabrón. O sea, sí, tengo mis comentarios fílmicos, técnicos, de trama y de todo lo que tú quieras sobre El Exorcista del Papa, de por qué es una mala película. Me encanta. Pero esto para mí es imperdonable. Sí. Todo lo pude haber dejado pasar, pero tener este discurso en donde nosotros seguimos siendo los buenos. Nada más fuimos víctimas de posesión. Lo odio. Se mamaron. Lo odio y de verdad, o sea, me está palpitando la vena. Me está palpitando la vena del maldito coraje y la ofensa que siento. Porque digo, güey, la cantidad de banda, güey. Pero hay gente que sí se compra ese discurso porque es súper panfletario, es súper, o sea... Sí, rancio, güey. Rancio. Y chafa, güey. Y chafa. Que eso está más fácil, cabrón, güey. poco creativo, chafa, güey. Sí, de acuerdo. Y digo, no mames, neta no puede ser que seas tan tus cínica. Guionistas no dieron para nada más. Y fue para mí una decepción, bueno, pues porque ese director, él dirigió Overlord. Que me parece una película de acción excelente. Tal vez no soy tan fan del final, pero de acción es a mí me gustó bastante. Una ucronía muy interesante. No sabía que era el mismo director. Qué cabrón. Y justo maneja ese mismo lenguaje que para mí no queda para nada, ¿no? O sea, en El Exorcista del Papa es Avengers versus el diablo, ¿no? O sea, una onda así. Me encanta. Pero pero es que está chafísima. La neta, todo ese discurso yo lo pude haber perdonado, pero decir eso me parece ofensivo. Sí. Me parece muy ofensivo. Y yo soy la única pendeja que se ofende, además. No, ¿Cómo güey, yo estoy contigo. O sea, estoy segura que... Gracias. O sea, no la vi y ya me estoy ofendiendo. Es que y estoy segura ofensivo. que si yo lo hubiera visto, me hubiera ofendido contigo. Así que siempre estamos juntos en esto, bebé. Sí. Que aparte, ahora que lo mencionas, güey, solo quiero hacer ahí un pequeño paréntesis porque me parece muy cool algo que se me vino a la mente mientras te estaba escuchando. Y es que creo que también lo interesante de el terror religioso del que vamos a hablar, que recuerdo que está muy dirigido al pedo del cristianismo, es que una cosa, güey, es la construcción histórica de lo que es la iglesia como institución y otra cosa lo que es el sistema religioso, digamos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy muy fan del cristianismo, en el sentido de que teológicamente me parece sumamente interesante, güey. Y me parece que construye un universo que tiene un chingo de cosas que me parecen muy cool. Y también a nivel como simbólico, etcétera, me parece muy cool. Evidentemente ya a cuestión de práctica y de historia como de la iglesia como institución, pues evidentemente está de la puta chingada. Y de hecho, hablando de que ya no sé si sí lo mencionaste o no, que a ti te parecen mucho más interesantes, sí les dijiste. Que te parecen no solo más interesantes, sino te parecen mucho más terroríficas las películas que tienen que ver con terror real, religioso, y no terror paranormal religioso. A mí me parecen mucho más interesantes las películas que indagan en la religión, en el cristianismo, desde más un cuestionamiento como teológico que desde un cuestionamiento hacia la iglesia como institución. Es que a ti te gusta lo religioso como concepto. No, y como metafísico. Exacto. Como en práctica. Sí, exacto. Sí, güey. Ahí es donde me interesa. Y donde 100%. Me interesa también a nivel filosófico, me interesa a nivel metafísico, ontológico, ¿no? O sea, ahí es donde para mí hay un pedo que digo como a huevo. O sea, porque la pregunta de si existe el mal, de quiénes somos, de cómo estamos en este mundo, de qué es lo que hay en el universo, me parecen preguntas muchísimo más como ricas para explorar desde el terror que si la iglesia es o no es una hija de puta. Que sí lo es.
Punto. Y de todos modos no estoy diciendo que no me interese algo, porque, por ejemplo, la primera que se me viene a la mente que tiene que ver con la iglesia como este artefacto de poder, ¿no? Que maquina cosas terribles tras las puertas cerradas, ¿no? Del Vaticano, etcétera. Hay películas que van con respecto a eso que me gustan un chingo. Por ejemplo, La Primera Profecía, que al final se trata un poco sobre eso, güey. Lo que sea que le esté pasando a la morra, también, güey. Por eso va la peli. Pero al final todo está desencadenado porque la iglesia, como este mecanismo, es el que pone en acto el pedo de querer que el anticristo exista, digamos, ¿no? Me gusta. Sí. O sea, me gusta el pedo conspiranoico, me gusta el pedo de decir en las altas esferas como cristianas, católicas, ahí que son dos cosas. Que se cuece, como cuando tú me dices, me acuerdo siempre de mucho de ti cuando me dices como, ¿qué no se hará, güey? En las esferas más altas, por ejemplo, de Hollywood o de política. Comen niños, exacto. Güey. Imagínate qué no se hará en las putas comen altas niños, esferas. Entonces, mi punto es como, sí me parece interesante porque me parece hasta como rico, güey, no sé cómo decirlo. Como excitante decir como, ¿y qué harán esos culeros de mierda? Comen niños. Comen niños, seguro. Pero evidentemente mi corazón está mucho más del lado de estas de estas películas que se preguntan más cuestiones como que tienen que ver con el bien, el mal, etcétera. Por ejemplo, y no estoy diciendo que necesariamente la meta aquí, pero para mí un poco ahí en esa liga juega Longlegs. Porque al final Longlegs tiene una presencia religiosa muy fuerte dentro de la película, porque es la que cataliza que el personaje principal, que es Longlegs, bueno, no principal, pero digamos el villano, comillas, de la historia, la contraparte, el mal que se hace representación en la película. Por cierto, güey, si no han visto el maldito capítulo de Longlegs, en mi opinión es uno de nuestros mejores análisis, definitivamente es un capitulazo y es un peliculón. Así que para mí, de todos modos, eso se pone en juego, güey, porque Longlegs no es nada más este pedo de y entonces el mal, o y entonces está poseído, o y entonces la iglesia es una culera, ¿me entiendes? Sí. No tiene nada que ver con eso, güey. Sí. Tiene que ver con la relación tan subjetiva y tan retorcida que tiene Longlegs con la interpretación de las escrituras incluso, y que sí vemos más o menos a un nivel, hay un ligero tinte paranormal que sí existe. Lo hay, sí, exacto. Por supuesto. En donde sí está la presencia del diablo como presencia, es decir, no está insinuado, no solo es el trip de Longlegs, claro. sí existe, ¿no? Pero son esas películas que te digo como que a mí me parece mucho más interesante porque tiene que ver con otras cosas que con el exorcismo, que con el demonio ya como figura central de la película, que con este pedo de la conspiración de la iglesia. Me parece mucho más interesante eso. Es que creo que lo que te llama la atención es lo teológico a través de lo humano, de lo terreno, o sea, que sí es lo teológico y al final está interpretado a través de una persona, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Sí. A mí nada más, lo que me da una incomodidad cabrona, güey, es ver lo otro. O sea, como que yo siento, o tal vez es porque soy muy desapegada a eso, ¿no? Y como les mencionaba la vez pasada, o sea, como que el camino a la espiritualidad lo empecé a trabajar hasta mi etapa adulta. En realidad son cosas que no me había... Sí, ni te interesaban, ¿no? Sí, o sea, eran ajenas, o sea, no cruzaban en tu universo de... ajenas al 1000%, ¿no? Sí. A mí lo que me asusta mucho es esta... Güey, es que para mí la religión es el mejor negocio que ha existido en el capitalismo, ¿no? O sea, desde el capitalismo para mí surgió con la religión, porque te venden salvación, güey, que requiere una inversión mínima de varo con una ganancia cabrona, al menos para mí, ¿no? O sea, eso es lo que representa para mí la iglesia, claro, ¿no? La religión y la práctica. Porque la otra vez alguien me está diciendo así que, sí, pagué 5,000 pesos por el bautizo. Y yo, ¿qué? No, güey, está vara, güey. Ajá, no mames, a mí me han dicho lo de... Sí, dijo. Está vara. Eso justo me dijo, güey, así de que, hay gente que paga 10, 15, y yo... No, por bodas, güey. Hay gente que paga 50, yo qué sé. A una amiga le cobraron 50, güey. No seas mamón. Le cobraron 50 y ¿sabes qué fue lo peor? Que el pinche padre se la pasó hablando de... Ella se casó el día que amaneció Juan Gabriel, sí. Que murió Juan Gabriel. Manches. O sea,
ella se iba a casar ese día y pues ese día se murió Padres él pasó. y entonces acaparó las noticias y el pinche cura hizo Estuvo la hablando misa de eso. hablando de él, Güey, yo hubiera sido muy Nunca fan, güey. Yo hubiera dijo sido del muy fan. matrimonio, Nada. pero ella no, Sí, güey. no, sí. O sea, si tú eres fan, pues está güey, chido, o sea, dices es que a huevo, a huevo. No, yo me hubiera cagado de risa, pero güey, o sea, si es en tu boda y te vale madre y pagaste un varo y lo que querías escuchar justo No, es pero como el consejo aparte, de... ¿quién quiere oír en su boda del alcoholismo? O sea, de su alcoholismo, el alcoholismo de Juan Gabriel. O sea, nadie. entonces José José, ¿no? Ah, es ese, sí. No sé. Alguno, no güey. sé. ¿Quién Juanga, tuvo, te amamos. ¿Quién tuvo el concierto en Bellas Artes? Juan Gabriel. Él, güey, sí. Ok, Sí, ok. claro. Pero Juanga no era alcohólico. ¿No? ¿Qué era? Gay. Gay. No más gay. No Pues sé. no sé, la neta, pero hablaba como de ese tipo de cosas y no sé qué. Nunca habló de cualquier tipo de preferencia que tuviera, de eso sí me acuerdo que no. Pero pues fue incómodo, ¿no? Ajá, sí, no, pero pues sobre todo random. cobran un varo, güey, Sí. al final. Y yo, para mí, es como un gran negocio, ¿no? Ujú. Y toda esta parte de los crímenes hechos, se supone que a través de la palabra del Señor, me parece aterradorcísimo porque pues al final convence a un cúmulo de gente que tiene una fe, Ujú. que tiene fe, que tiene creencias, que es lo que necesitamos al final, ¿no? O sea, por eso tenemos fe. Por eso el terror religioso responde a una crisis existencial, espiritual, moral, que a la fecha nos sigue doliendo, Claro. porque la fe es inherente al ser humano. Necesitamos fe porque desde la existencia de la sociedad, el mundo parecía que está enfermo, güey. Y desde ese momento necesitamos salvación, necesitamos esperanza y necesitamos fe. Entonces la pinche iglesia, para mí, te digo, todo es para mí, ¿no? Ajá. Pues hizo un negociazo porque te ofrece salvación, no invierte en nada más que en su saliva y pues llega todos esta transacción, ¿no? Monetaria que tiene que haber, compromiso y transacción monetaria. Entonces a mí eso me da miedo. Claro. Me da miedo ver cómo hay gente que necesita tanta fe y tanta esperanza que es capaz de dañar a otras personas con tal de cumplir lo que creen es la palabra de Dios. Eso está Y muy eso a creepy. mí me pone la piel chinita. Sí, es creepy. ¿Cómo qué? Cuéntanos algún ejemplo. Justo. Porque bueno, aquí les vamos a estar tirando tengo varias. pelis en lo que vamos Sí. hablando de nuestras Creo reflexiones. que estas dos les van a gustar mucho y para mí son Me como encanta. el top. O sea, las vi y me gustaron. La primera está bien, es una buena película, está en Tubi. Ok. Entonces, si la quieren buscar, se llama La Secta o en inglés Red State, ¿no? Que Ok. no es una coincidencia. Nice. O sea, ajá. Entonces, bueno, esta película. ¿Sabes quién sale? Es el Scream King. Ya, Que no sale me en acuerdo. Strange Darling. Sí. Ajá, pero ahorita no me les, pongo acuerdo de- le ponemos foto aquí, ajá, de Sí. ese güey. ¿Qué carreraza tiene en el cine de terror ese güey, eh? Y pero bien donde como Bien under, sí. como desapercibido, Sí, ¿no? O sí, sea, de sí. radar acá de... Sí, hasta Smile. Ajá. Sí. Pero bueno, sale ese güey no como protagónico, que creo que eso es una de las cosas por las cuales ha estado medio abajo del radar, Sí. o estuvo por un tiempo, porque aunque eran personajes importantes, no eran No protagónicos. Y bueno, sale este güey y la película trata de unos jóvenes, unos adolescentes preparatorianos. Sí. Perdonen la palabra, no es que crea que todos los adolescentes preparatorianos son de Sí, esa no, manera, no. pero mecos, güey. Sí. Que lo único que están buscando es a ver quién se deja cochar, ¿no? Mm. O sea, ya ni siquiera quién quiere cochar con ellos, a ver quién se deja cochar, Ok. ¿no? Entonces, pues obviamente de pueblo, no sé qué, bla, 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 y pues de alguna manera están como, pues no tienen mucho varo, solo uno de ellos, entonces es así como de, ay, oye, pide el carro, vámonos a una peda, no sé qué. Y entonces llega el momento en donde le dicen a su amigo, oye, son 3, pide el Sí. carro, nos vamos a tal pueblito cerca. Sí. Y vamos con esta morra que ya hablé con ella, estaba como en un Tinder. Sí. Ya hablé con ella y dice que se quiere acostar con los 3, güey. Órale. ¿Cuándo te vas a acostar tú con los 3 al mismo tiempo? Ya saben, ¿no? Sí. Súper apantallador. Mecos. Porque, Ah. mecos, güey, porque justo obviamente están en una edad en donde se les enseña que la masculinidad vale por la cantidad de morras que ya te hayas tirado a esa edad, ¿no? Entonces, como ellos todavía no hacían nada de eso, Chale. están desesperados por hacerlo. El caso es que van hacia el pueblo y
por distraídos y por andar bebiendo, chocan con un carro que está estacionado mal en la carretera. Okay. Pero pues se espantan y se van, ¿no? Okay. Entonces ya llegan ahí, no sé qué, y entonces la persona pues vive en un tráiler y ya sabes, medio, pues manejándolo como en esto que es el llamado white trash, ¿no? Entonces les da chelas y pum, se duermen estos güeyes. Okay. Y cuando amanecen, o bueno, cuando despiertan, están amarrados en una jaula, en una iglesia, güey, donde está esta morra que resulta que es la hija de un predicador. Wow. Y este predicador se dedica a cazar homosexuales y a cazar cualquier persona que no cumpla con la palabra del Señor, pero pues la palabra del Señor viejo testamentísimo, tal vez antes, güey. Testamentísimo, o sea, me encantó, güey. Viejo testamentísimo, güey. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues básicamente trata de eso, trata de cómo el gobierno está intentando, que también es un poco una crítica hacia el gobierno y cómo intenta desaparecer este tipo de pues de ¿cómo se les llama? Pues concentración de gente, sí. Que tal vez no es muy grande, pero pues se están armando, güey. Y entonces ellos van con el argumento de que están combatiendo a los terroristas, porque los terroristas para ellos son los homosexuales, los promiscuos, los que no entran dentro de su canon, ni siquiera hablemos de las personas trans, o sea, pero ni las mencionemos, ¿no? Entonces, se dedican a cazarlos y entonces se dedican a plantar bombas y se dedican como a hacer este tipo de protestas para acabar con ellos, porque en su cabeza eso es la manera en la que van a tener salvación, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces también hacen una crítica ahí al gobierno, donde dice, pues al gobierno no le conviene tener ese tipo de cápsulas de concentración de gente, entonces lo que quieren es matarlos. Claro. Así, pero así nada más. No, y también una crítica, al menos por lo que me suena, muy a Estados Unidos, ¿no? Como en esta idea de los estados rojos. Sí, justo, o sea, justo, ¿no? De no es muy una republicanos. No es una coincidencia, justamente por eso se llama Red States. Claro. ¿No? Creo que es una gran película, entretenida, emocionante y buena para, pues cuando quieres ver justo algo que te mantenga así, ¿no? De que, güey, no mames, y no es tan filosófica, pero tengo un fragmento de algo que sí les quiero leer porque lo copié. Me encanta. Y es que a esto voy con lo de te venden, la iglesia te vende la salvación. ¿Cómo no la vas a querer? Y dice, ¿hay alguien que vea las noticias y niegue que son los días del fin de los tiempos? Wow. Güey. O sea, y te empieza a contar, ¿no? Dice, del otro lado hay hambruna, porque, digo, claro que por supuesto que nada de lo que voy a decir en este momento lo creo, ¿no? Pero dice, hay hambruna como en África, pestilencia como los homosexuales, monzones, tifones, huracanes, en Nueva Orleans, porque Nueva Orleans es la ciudad número 1 del pecado, y empieza a enumerar, ¿no? Y luego dice, en Tailandia, que creo que algo de, así como es donde más gays hay, por eso hay tsunamis, y entonces él empieza a relacionar como el como pecado, desastre, con entre el comillas, con el castigo, ¿no? Sí. Y dices, güey, no es tan diferente, o sea, la gente dice que somos ahora más violentos que antes, pero pues antes quemaban gente en la hoguera. Claro. O sea, yo no siento que haya tanta diferencia, ¿no? Solo hay más medios de comunicación para que nos enteremos. Por supuesto, está muy loco eso. Entonces, esa película es muy recomendable, pero la joyaza que se llevó el premio de esta investigación, y les juro que si la ven no se van a arrepentir. Es más, voy a hacer algo que no hacemos. A ver. Manden mensajito de Instagram con su correo. Sí. Y les voy a mandar un enlace donde pueden ver la película. Perfecto. ¿Va? Se armó. Quien esté viendo este capítulo hasta este punto se va a llevar esa güey parote, güey. Y esta película se llama The Devils. Bueno, en español creo que es Almas Condenadas. Sí. Pero no me acuerdo bien. Es del 71, es de Ken Russell, este director de Altered States y la película. Platícanos de esa película. Porque nada más rapidísimo, güey. Es que es una película que por alguna razón yo disfruto un chingo y neta nadie en el mundo, o sea, es muy poco conocida, no entiendo por qué. Es también súper vieja, no me acuerdo exactamente el año, se llama Gothic.
Y es la representación, 76, 77 por ahí, y es la representación o como la interpretación que hace el director Ken Russell sobre la noche en la villa de Odati, en donde a Mary Shelley se le ocurre la historia de Frankenstein. Entonces, según lo que nosotros conocemos, es que ahí están, o sea, se fueron a esa villa porque Mary Shelley estaba casada y se llevaba muy bien X. Entonces, había varias personas en esa como, pues, mansión. Y hubo una noche en donde se supone que hay una tormenta y estos güeyes empiezan a tener como entre que empiezan a consumir medio cositas, entre que hay un pedo de que Mary y su esposo están mal y la chingada, y de repente Mary empieza a tener como cierto tipo como de alucinaciones pero en sueños, y de ahí todo eso es donde a ella se le ocurre Frankenstein. Todo eso está documentado. O sea, eso sí existe, eso sí pasó, así es como nació Frankenstein. Pero Gothic es la versión de Ken Russell sobre qué pasó esa noche. Entonces, literalmente nada más es lo que le pasó a Shelley una noche. La dramatización de eso. Exacto. Qué chingón. Está muy interesante, Qué creo que vale la pena si les interesa pues un poco el pedo de lo que pudo haber sido para Shelley esa noche tan terrible, porque Frankenstein surgió de un montón de dolor, no necesariamente solo de un ejercicio creativo, tiene un montón de dolor porque la vida de Mary Shelley fue terrible, güey. Fue terrible, no, güey. Es más, luego hacemos un capítulo sobre Frankenstein y sobre Mary Shelley. Yo moriría por escucharte. Güey, no, es que aparte yo de Frankenstein puedo hablar pues, horas, güey, no horas, en serio. Es más, puedo hacer, o sea, me dan ganas de dar un curso sobre Frankenstein nada más. Fuera de mame. No, es que güey, es maravilloso, en serio. Pero bueno, si les interesa un capítulo sobre Frankenstein o que hasta nos lanzáramos con una sesión por ahí exclusiva, pues déjenlo en los comentarios. Me gusta. Pero cuéntanos, ¿qué hizo Ken Russell? The Devils es una película de Ken Russell del 71, en donde está ubicada en 1680 y algo por ahí, pero es 1600, es la década de 1600, y es cuando Francia está intentando unificar a toda su nación como una sola, está intentando tirar todas las fortificaciones que hay donde dividen a las ciudades y unificar la religión, ¿no? Okay. Pero está pasando por un momento en donde el rey que está gobernando pues tiene otros intereses completamente diferentes, y la unificación religiosa le interesa muchísimo al clero. Entonces, bueno, está este pueblo que justo está fortificado, está rodeado, pierden a su gobernante, pero el gobernante le deja la cesión de derechos al padre, al cura de ahí, ¿no? Y este hombre es hermoso. O sea, en eso se reduce todo. Es hermoso, precioso, sí. Tan precioso que vuelve a las mujeres locas porque no lo pueden poseer. Okay. Entonces, él también es mujeriego, no es ninguna palomita, pues es mujeriego. Y los otros miembros del clero, pues lo empiezan a ver, ¿no? Así que, a ver, este güey, ¿qué está haciendo? Y digo, al final de cuentas, lo que hacen es una unión entre el clero y el Estado, porque el Estado lo que le interesa es derribar las fronteras que hay en las ciudades, y al clero le interesa que las ciudades todas sean católicas. Nice. Entonces hacen una unión entre ellos para culpar a este cura de que ha poseído de forma demoníaca a todas las monjas de pues, una iglesia que está ahí, ¿no? Entonces es una película que no nada más está manejando una estética que les prometo que se van a impactar. Nunca han visto algo como eso. O sea, tiene una estética que no es barroca, a pesar de que debería, que se siente más como neobarroca, diría. O sea, es muy rara. Yo nunca había visto algo así. Qué loco. Las actuaciones son perfectas. Wow. A mí se me hicieron increíbles todas. Y trae una ondita muy, muy psicodélica, ¿no? En cuanto al mostrar el terror, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde todas las monjas se deschavetan y empiezan a tener una histeria, ¿no? Y a bailar y a hacerle como, ¡ay, no sé qué! Y así. Y entonces tú sientes que estás en un trip de ácido
un mal trip de ácido, ¿no? O sea, Ok, como ok, que ok. te sale una escena por aquí, te sale otra por acá y de pronto tú estás así como... ¿Qué pedo? O sea, yo me lo imaginaba como muchas caras alrededor de ti como hablándote y Sí, sí, diciéndote, sí. no sé qué, y ponme atención. Y entonces yo estaba así como, esto ¿Qué es pedo? demasiado estimulante para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Gran Muchos estímulos. historia, gran crítica, porque claro que critican al Estado, critican a la iglesia, critican como todos estos modelos que se manejaban en la época, ¿no? Y la falta de libertad. Obviamente tocan la sexualidad femenina, o yo lo llamaría más la frustración de la sexualidad femenina y la frustración sexual en general, ¿no? La humana, que va más allá de solo el cuerpo y el placer. Y el personaje principal, que es este padre, lo odias y lo amas al mismo tiempo. Lo odias cada que abre la maldita boca, pero lo amas cada que abre la maldita boca. Es una gran película, de verdad. Se la recomiendo muchísimo. Entonces, si gustan, mándenos un mensajito a Haxan. Y les pasamos con su correo. Lo prometemos. Con su correo. Sí. Porque no vamos a ponerles como de, pero pásame tu correo. No. Nos lo mandan directo con el correo. Ya regañando a la banda. Sí, ya, ¿por qué lo regañas antes de tiempo? Pues nada más. Porque soy así. Porque ¿Y qué tiene? Ya ¿Y qué tiene, güey, también. Muy bien. Sí, está qué chido, güey. Sí. Y quiero usar esta película para que hablemos un poco del tema de por qué es diferente al folk horror. Ok. Ajá. Ok. Digo, partiendo de esta película, les estoy diciendo que todas las civilizaciones tienen una religión y lo que quiere el catolicismo es que todas se vuelvan a la religión católica, ¿no? Entonces, lo que platicamos nosotras es que sí, el folk horror se centra en el miedo a las creencias, pero son creencias rurales, ¿no? Son creencias que tal vez ahorita ya están hasta desaparecidas y que el religioso se impone ante esas creencias. Sí. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. O sea, no, el religioso es el temor a lo institucionalizado como la religión como tal. Sí, pero no necesariamente una parte. a los ritos religiosos de... Sí, como generales, ¿no? Exacto. Sí, o los que serían considerados como paganos. Exacto. Eso me gusta. Justo. Güey, es que obviamente hay tanto que hablar sobre este tema. La neta, se me hace muy cabrón. Se me hace muy cabrón. Sobre todo porque te digo que a mí me faltaría como toda esta parte de tocar sobre por qué me parece tan interesante, sí, más el cuestionamiento sobre la fe y sobre el vínculo con Dios, al menos el Dios cristiano, como una batalla subjetiva, individual o colectiva, pero que siempre se juega en el plano del sufrimiento, de lo ominoso, de lo cruel, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren muchas películas que más bien operan desde ahí. La primera, El Exorcista, güey, punto. Se tenía que hablar de ella, se tenía que decir, se trajo. Punto. No puedes hablar de terror religioso. Sobre todo porque me parece que evidentemente El Exorcista es este como símbolo, ¿no? Es este emblema de lo que fue el inicio de todo, también como una... No el inicio, no es cierto, pero como un boom de terror religioso católico en los años 70, sí, que no me parece menor. Nosotras creo que siempre hemos sido muy fan de situar las cosas dentro de su contexto, ¿no? Y verlo como historia tal cual. Entonces, güey, pues evidentemente había una crisis de todas las formas posibles en los 70s, güey. Guerra Fría, desconfianza en las instituciones. Total, pero pues también a niveles como culturales, ¿no? Que cada vez más personas van abandonando la iglesia como tal, ¿no? Que cada vez hay más cuestionamiento acerca como de qué pedo con este sistema de creencias, etcétera. Entonces lo que me gusta, güey, pensar del Exorcista, de las millones de cosas que ya se dijeron, güey, de las millones de cosas que no vamos a decir aquí del Exorcista, porque no mames, no es un capítulo sobre el Exorcista. Lo que me gusta... Que podría, porque claramente nunca va a pasar de moda esa peli, güey. Que lo que me gusta es ver que lo que hace El Exorcista es poner un campo de batalla en donde se juegan las fuerzas del bien y del mal a través del cuerpo de una niña, güey. ¿Qué clase de idea pendejamente cruel y retorcida es esa, mamón? O sea, cada vez que yo me acuerdo que en el fondo para mí El Exorcista se trata sobre eso, güey.
sobre eso, de cómo romper el cuerpo de una morra que ni siquiera, o sea, que es una niña, güey, porque ese es el tablero en donde se están jugando esas fuerzas y en donde está el cuestionamiento sobre justo los límites del mal, sobre qué pedo con la fe, sobre qué pedo con su mamá, sobre, ¿no? O sea, se me hace como ese tipo de horror que tiene que ver más con cómo puede destrozar la vida o la mente de alguien a nivel como individual, algo que tiene que ver con religión. A mí ese me parece súper potente. Por ejemplo, creo que, y aquí vamos a pasar a algún tema que me habías comentado que querías tocar, me parece similar, o que lo veo como también se trata del tablero en donde juegan como fuerzas opuestas, en donde no hay tanto esta cosa que te digo como aparece el diablo o hay un exorcismo y un demonio poseyó. No estoy diciendo que no hay películas muy chidas sobre eso, pero no va de esto también, y evidentemente es una película muy reconocida independiente de lo que yo piense de ella, El exorcismo de Emily Rose, que a pesar de que sí estamos hablando que hay una cuestión de un exorcismo, la película no va de eso. Y ese es mi punto cuando yo te decía hace rato que para mí la película no cumplía las expectativas en su momento, porque la película no tiene toda esta parafernalia que generalmente tiene las películas que sí van de exorcismos, que es este pedo de el vómito y se retuerza y el padre diciendo de que por favor en mi crisis de fe, y al final sí lo logra o no lo logra, pero se van todos a la mierda y las luces explotan y ya sabes, no tiene eso. Porque lo que va el exorcismo de Emily Rose, en realidad, es sobre cuál es el campo, o sea, cuál es la tarea o el papel de la religión en lo contemporáneo y en un espacio tan cabrón como lo es el legal, como es el de las leyes, el de corromper o el de sobrepasar. Entonces, el exorcismo de Emily Rose en realidad va, sí, por un lado, sobre la lucha que tiene esta morra, que es Emily, ¿no? Como a nivel individual de decir, verga, güey, estoy poseída o en realidad soy una santa, ¿me entiendes? Como una mártir. Y por otro lado, cómo se despliega a nivel social este pedo de cómo comprendemos la religión en un momento en donde si viene alguien y llega a un tribunal y me dice, es que yo cometí este crimen porque estaba poseída, ¿cuál es ese como ¿no? papel que representa, que para mí juega en la misma línea? Y ahorita te paso para ver qué opinas tú también de este pedo de lo de la religión, la moral, cómo se juega el bien y el mal, pero también inserto como en la sociedad. La de El Conjuro, creo que es la 4, que es la de The Devil Made Me Do It, que también se juega como en ese plano, ¿me entiendes? Es como, ¿qué pasa cuando la religión, pues evidentemente se encadena con otras esferas de la vida, no solamente como personal, sino también pública y por lo tanto entonces política? Entonces, por ejemplo, de nuevo, el cuerpo destrozado de Regan en El Exorcista es profundamente político, ¿me entiendes? Y eso es lo que me gusta, las que no son tan obvias en el sentido de la iglesia es mala. Ya, o sea, de que sí lo sabemos. Y está bien, no está de más volverlo a decir. Y no está de más tratar de hacer algo creativo con respecto a eso. Pero creo que un comentario sobre una posición política de cuál puede ser la experiencia o subjetiva o colectiva sobre la religión, ya sea con respecto a la institución o con respecto o con cuestiones más teológicas sobre cómo me relaciono yo con eso, creo que si no viene mediado por un discurso como tan directo, a mí me parece muy chido, porque me parece como que se me hace más terrorífico. Por ejemplo, y ahorita pasamos porque sé que vas a querer hablar de esta, a San Moth, que es un peliculón, pero bueno, a ver. Pero antes de que avancemos con ese peliculón, no, te quería decir que el exorcismo de Emily Rose, Deliver Us from Evil, que era la que yo tenía como complementando Emily Rose, pues están respondiendo a una época de los 2000, que aparte es después del 9/11. Y entonces empiezan estas guerras religiosas. O sea, empieza otra vez este tipo de guerras religiosas, solamente que ya no es el catolicismo, ya es una religión contra otra religión, contra una que se quiere imponer. ¿Me explico? Sí. Y entonces empieza este temor hacia esto, que aparte desemboca en algo que me parece sumamente importante y crítico, como tú lo dices,
que tal vez ahí, en ese aspecto, tal vez te doy la razón en cuanto a que Emily Rose no alcanza esa profundidad, ¿no? Yo creo, más bien me refería como que no cumple como del estereotipo con el de lo que es una película de exacto. exorcismo. Sí. Nada más. Ajá. Y es la legalidad versus la religión, ¿no? Y al final es este estado laico, o que se supone que debería de ser laico, versus la religión. Y que, por cierto, aquí traigo una anécdota que me parece chuscona, interesante, pero que sirve para exponer un punto. No sé si han ido al centro de Coyoacán, donde está la Fuente de los Coyotes, y está la iglesia de un lado, se corta, y luego está la Fuente de los Coyotes del otro lado, ¿no? Y entonces resulta que lo que querían hacer, en teoría, esto estaba unido y era como la unión del Estado y la iglesia. ¿Por qué está separado o por qué se separó? Aunque ahorita ya, o sea, la delegación creo que queda paralela, una cosa así. Porque cuando, o sea, la iglesia manda a matar a un presidente, güey. Manda a matar no, ya no se me olvidó quién. Mi memoria anda fatal. Sí, pero bueno, manda a matar a un presidente. Haz de cuenta que contrata a un tipo y el tipo llega y dice, no, yo soy caricaturista y vine a hacer un retrato del presidente y no sé qué. Entonces, qué padre, pues déjenlo pasar en la fiesta del Gane, pues. Sí. Y entonces, pues ya muy serio, ahí está, no sé qué. Y le dicen, a ver, ¿tú qué estás dibujando? No, pues al presidente. Enséñanoslo. Y entonces cuando se acerca así a enseñarle al presidente, lo mata. Entonces, como se sabía que la iglesia había sido porque este güey tenía intenciones de separar al Estado de la iglesia, o sea, lo que hizo el Estado fue, chingas a tu madre, pues ahora, ¡pum!, y lo corta. Entonces, esa tradición de la iglesia nos ayudó, nos impulsó, no nada más, a tener un Estado laico, ¿no? Qué cool. Entonces, me parece que es importante, pero lo que yo quería exponer con esto es que así como en The Devils, y así como en este caso, y como en muchos otros, la iglesia y el Estado siempre se van a unir o separar a conveniencia, ¿no? Por sus intereses, no por los nuestros. O sea, eso sí tiene que quedar bien claro. Entonces, bueno... que me recuerda un chingo, no tiene nada que ver, perdón, porque no es, o sea, no es cine de terror, pero yo soy súper fan, güey, de Ángeles y Demonios. Güey, yo soy súper fan de esa película, güey, que al final habla sobre esta relación y esta intersección entre Estado e iglesia, pero sobre todo el cuestionamiento entre iglesia y ciencia. Y ahorita que estás hablando de eso, estaba pensando en Ángeles y Demonios y dije como que... Es que, ¿sabes qué? Todos nuestros subgéneros, incluso si determinamos que al final no es, creo que todos estos temas son muy amplios. Muy amplios. Y nosotros, por como somos, empezamos así de lo básico, pero quiero mencionar esto que es un poquito más complejo, y quiero mencionar esto que ¿por qué nos hacemos esto, bebé? No sé, ¿Por qué güey. O sea, evidentemente habrá... O sea, para mí va a haber otras ocasiones en donde retomemos el pedo religioso. Seguro. En donde hablemos ya de cosas mucho más específicas como cine de exorcismos, non-exploitation, etc. O sea, vamos a irlo descuartizando. Pero pues aquí bear with us. O sea, de que vengan con nosotras a decir, pues esta es una introducción. Claro. A la relación entre cristianismo y cine de terror. Claro. Y bueno, Saint Maud, que es de mis películas religiosas favoritas. Yo creo que... Bueno, a ver, cuéntame. Es que es muy bella. Es muy bella. Habla de esta parte del fanatismo, de la soledad. Sobre todo de cómo soledad. Encuentras consuelo en la religión. Por eso te digo, te venden salvación, güey. Eso es lo que te están vendiendo, ¿no? Es bella estéticamente, puta, no se cansa, ¿no? Nunca había... O sea, yo me acuerdo que la veo, porque la no tiene tanto que la volví a ver. Y dije, es que... qué cosa más hermosa, más divina, ¿no? Y te manejan, bueno, Saint Maud trata de una ex enfermera que ahora se dedica a cuidados personales a una ex bailarina
que pues tiene mucho dinero, pero le detectaron linfoma y entonces su cuerpo básicamente está deshaciéndose, apagándose, ¿no? Ajá, marchitándose en la más cruel de las expresiones, ¿no? O sea, en lo más, de la forma más literal posible. Y Maud se convence de que es su misión salvar su alma. Salvar su alma, exacto. Salvar el alma de esta ex bailarina, porque aparte la ex bailarina un poco, pues, entre su personalidad, etcétera, como que se da a entender que es una persona, pues, liberal. Alejada de la religión, aparte, de las prácticas religiosas. Pero además, el pedo no solo es que es alejada de las prácticas religiosas, sino que es como, o sea, de que fuma un chingo, de que bebe, de que sus amistades son sumamente cuestionables y sobre todo que tiene relaciones como lésbicas. Y ahí es donde yo creo que San Maud no solamente trata sobre esta obsesión de una mujer profundamente sola y profundamente rota, con la cuestión de tengo que salvar tu alma, tú que eres una pecadora, aparte porque la única manera de redimirte y mucho más que ya estás, o sea, o sea, vas hacia la muerte, punto, no hay otro, sino tiene también que ver con la experiencia tan traumática y tan completamente distorsionante que puede ser el deseo para una persona que tiene ciertas ideas que pueden estar arraigadas a, pues sí, a la religión. Sí. Tan profundamente, ¿no? Porque yo sí creo que hay una cuestión erótica que se juega todo el tiempo en la película entre Maud y su paciente, digamos, ¿no? Y ella misma. Sí, ¿no? Y el conflicto que le causa, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la confusión, el sentir que todo el tiempo es inadecuada, etcétera, más sus cuadros severos de depresión, de soledad, más el pedo de lo del castigo físico, güey. ¿No? Sobre qué representa y qué ha representado siempre dentro del cristianismo la cuestión de la corporalidad, no solamente como algo que necesariamente o que tendríamos que desprendernos de ello, porque necesariamente lo más sagrado es el alma, sino como medio de, pues sí, de castigo, de autocastigo. Entonces, el daño al cuerpo como medio para, pues sí, acceder a cierto tipo de misticismo, para acceder a cierto tipo como de redención, para acceder a cierto tipo incluso de conexión con lo divino. También se juega ahí en San Maud de formas muy, muy locas. Y eso se me hace muy cool porque justo quiero mencionar rapidísimo algo que ya saben que es que yo no puedo, bebés. Yo no puedo venir sin decir alguna cosa de que ñoña o recomendarles algún... Estaba leyendo un libro que la verdad es que no pude terminar de leer, pero me estaba gustando un chingo. Se llama, no sé cómo se llama en español, güey, pero en inglés se llama Sacred Terror, Religion and Horror on the Silver Screen. Les pongo ahí el título, que es de un güey que se llama Douglas E. Cowan, que todo el libro habla, y es un libro, se me hizo, güey, una gran tesis, que habla sobre habla sobre la relación entre la religión y el cine de terror. Este güey, de hecho, es un profesor en estudios religiosos, pero lo que hace es que propone el cine de terror no solo como una pieza o como un género que constantemente y a nivel como histórico ha sido, pues, uno de los más contestatarios con el cristianismo y más crítico. Y sí, y eso nos encanta, aunque también ha sido por momentos increíblemente aliado, ¿no? Entonces, pero dice que no solo se juega en esa cuestión de lo narrativo, sino que me encanta, güey, que dice que también actúa como una forma contemporánea de teología popular. Entonces, su tesis es que básicamente el cine de terror es el género que más se ha atrevido a poner los cuestionamientos teológicos en un campo abierto para la observación y para el cuestionamiento como continuo de la población que ve estas películas. Entonces, dice que la banda tal vez no lo topa así, pero que básicamente el cine de terror ha permitido que se discutan a niveles mucho más terrenales cuestiones metafísicas, morales y existenciales a través de una sensación tan poderosa o de muchas sensaciones poderosas como es el miedo, la incomodidad, etc. Entonces me gusta, güey, porque literalmente está como dándole una función
al cine de terror. Qué chingón, güey. De poner sobre la mesa estas cosas que no tienen que ver nada más como estas preguntas que ya había estado diciendo, como de, pues, qué hay después, o sea, tan fundamentales y tan inherentes, como decías, al ser humano, como qué hay después de la muerte, qué me espera, qué es el mal, qué significa la salvación, cómo se manifiesta lo sagrado, etcétera. Sino que también, o sea, este vato sostiene que hay muchas representaciones del horror que derivan en la experiencia de lo sagrado como algo fascinante y al mismo tiempo aterrador. Entonces me gustó un chingo esta idea, güey, de que la experiencia de lo de lo religioso puede ser tanto una cosa sumamente como luminosa, como una experiencia destructiva y totalmente siniestra, Claro. que es lo que le pasa un poco para mí a San Moth, ¿no? Que está un poco jugando en este plano de decir, ella está en un trip, güey, en donde cree constantemente que está accediendo a cierto tipo de redención y que por lo tanto se va a salvar y que ella tiene una misión y que tiene siempre esta sensación de yo vine a algo más importante. Y el final de esa peli, que no lo voy a decir, güey, No que qué pedo con ese final. Amo el final. Pero tú como espectador estás viendo a Amo una... el final. Sí. Lo amo. Pero estás es viendo... de mis finales favoritos. Sí, güey, está cabrón. Pero estás viendo una morra... Sí. No lo digas. Rota, ¿no? O sea, Sí. Y es a lo que voy, ¿no? Como este güey habla sobre estas dos como contrapartes que pueden chocar mucho en la experiencia de lo subjetivo de... Entonces, no sé, se me hace cabrón lo que dijo este güey y me recuerda, no sé si quieras decir algo más de San Moth. Te iba a decir más bien que yo soy la prueba de lo que dice ese autor, pues lo poco que sé de religión lo sé gracias a las películas de terror que he visto, güey. Religiosas. Y quieras o no, pues sí es un campo en donde empiezas a decir como... ¿Qué pedo? Por ejemplo, a mí eso me... Y no qué pedo ya en un sentido que si a mucha gente le pasa está muy cool. Por ejemplo, pasó cuando fuimos a ver Heretic. No iba a hablar de esta peli porque en sí no me interesa mucho indagar en algo de la película, pero no sé si te acuerdas que la fuimos a ver a la de prensa, sí, con varias personas, güey, que salieron pues un poco sí tocadas por la película en esta cuestión de decir como, no mames, yo pasé toda mi vida, toda mi infancia, mi adolescencia, etcétera, como una persona creyente y algo de esta película me atravesó en el sentido de hay un cuestionamiento sí ahí un poco más tal vez frontal sobre por qué crees en esto, la religión, el cristianismo ha hecho todas estas mamadas, etcétera, pero el cuestionamiento puede ser mucho más sutil y regreso como a Longlegs. A mí eso es lo que me perturbó de Longlegs, por eso yo estaba tan traumada en el análisis de Longlegs, porque tenía que ver con cómo se comprende la maldad en un contexto como contemporáneo, en donde ya no es nada más un pedo de salió el diablo y nos mató a todos, ¿no? Sino de cómo puede ser la interpretación de una persona que parece que ya está trastornada de alguna manera y que cómo se actúa eso a nivel social y hasta dónde puede llegar el castigo y etcétera. Para mí eso es como Longlegs. Y la que quería mencionar, que íbamos a hablar un poco sobre ella, es que también para mí ahí juega un poco Stigmata. Dale, Stigmata. Yo sabía que la querías traer. Stigmata. Sí. De hecho, es de mis películas también. Pocas son las películas religiosas que me gustan. Más sobre todo si son paranormales, creo que, como decíamos, ¿no? Me inclino más hacia lo terrenal. Nada más un paréntesis. Javi del Contexto, te queremos, sí, te amamos. Te mandamos un saludo. Él fue el que dijo, si le pones a esta película, la de Heretic, a mi tía le explota la cabeza. O sea, le reconfigura todo su mundo y quién sabe qué vaya a pasarle, ¿no? Sí. Y eso me parece bastante fuerte. Stigmata. Stigmata es una de las mejores películas de terror religioso paranormal que existe, y no nada más por de la manera fílmica, sino también de este mensaje maravilloso. A mí me parece un mensaje maravilloso, la verdad, sobre la fe y Dios, específicamente. No la religión, que es diferente. Sí, claro. Es interpretado por Patricia Arquette, la hermana actriz de David Arquette, que es Dewey en Scream, by the way, que también es Medium y también sale en Severance, que es una gran serie, por favor, véanla. Pero bueno, ella en esta película es una estilista, me parece que es una estilista, pues tiene una vida modesta, le gusta salir de fiesta, no cumple pero para nada con ningún tipo de canon que establece o estipula la religión, y un día empieza a presentar
Como heridas. ¿Aquí o aquí? Según ¿verdad? yo es aquí. Ajá. Empieza Creo, a presentar heridas. Las peores, güey. Empieza a presentar heridas. Uh-huh. Empieza a tener episodios. Empieza a ver cosas, a oír cosas, a perder la conciencia. Se somete a estudios y a miles de cosas más. Un poco siguiendo la línea científica de exorcista, ¿no? Sí. Que cuando ya no la ciencia ya no te explica, ya no puede explicarte qué es lo que te pasa, recurres a la religión. Y mandan a este padre, que obviamente que es un padre que se ha empezado a cuestionar mucho su fe y ya no sabe para cuál es el sentido de la religión y de estar en la iglesia y de Dios y si existe, etcétera. Y entonces este padre lo que descubre, ¿les digo o no les digo? Es que a mí me encantó no saber. No, ¿verdad? Mejor no. Okay. Porque siento que Stigmata no es una película. Me gusta mucho no saber. O sea, me gustó no saber en esa película. Pero aparte lo que quería decir es que Stigmata no me parece tan conocida por alguna razón. Perfecto. O sea, siento que un chingo de gente no la ha visto. Perfecto. Nada más hay que decirles en qué plataforma está. Creo que está en Netflix, ¿eh? Sí, no, la verdad es que no he visto Stigmata en alguna de las plataformas, pero es un peliculón porque... Vas tú en lo que yo busco en dónde está. Porque creo que también retoma este pedo que es como salirte del cliché de qué es lo que puede ser el cuerpo transgredido por una cuestión de fe. Entonces la más fácil es el exorcismo, ¿no? O sea, más bien el ser poseído y por lo tanto un ritual tan poderoso para el cine de terror como es el exorcismo. Me encanta este güey que haya recurrido al pedo de los estigmas, ¿no? Y que haya recurrido a esta idea de qué pasa cuando mi cuerpo es lastimado de la forma en la que fue lastimado el cuerpo de Jesús, digamos, ¿no? Y cómo eso también trae una consecuencia psíquica. No, claro. Y no sé, güey, siento que no puedo hablar más porque ya revelaría un poco de Stigmata, pero me gusta porque en esta fuente que le cité, y me parece muy chida porque ahí un poco amarra con lo que yo estaba tratando de decir del exorcismo de Emily Rose, con la del Conjuro que es la de The Devil Made Me Do It, etc. Dice que Stigmata, así como El Exorcista y en cierta medida también The Omen, la profecía, expresan las tensiones contemporáneas en torno a la autoridad eclesiástica, la secularización, el escepticismo y la pérdida de fe. Entonces, este campo en donde el mal generalmente va a fungir como el motor que potencia estas cosas que son pues no solamente muchas veces son tocadas como una amenaza para la iglesia como institución, porque para que exista necesitas creyentes, punto, chingón, ahí se quedó. Pero no solamente para eso, sino para arrebatar a las personas de este estado en donde tienen algo más que creer. Entonces, me gusta un chingo pensar en esa cuestión sobre cómo el cine de terror sí le entra duro a estos cuestionamientos sobre la secularización y el escepticismo, que también me encantan cómo se ponen en juego en la profecía, y quiero hablar ahorita ligeramente de la profecía, pero si tienes algo más que decir de Stigmata, este es el momento. No, realmente lo único que iba a decir era justo que es un tipo de terror religioso que funciona como un espejo, ¿no? Hacia las tensiones que hay entre lo humano y lo divino, y que luego pareciera que hay una distancia inalcanzable entre lo humano y lo divino, y el terror las pone enfrente, claro, ¿no? Y me fascina eso. Claro. A mí, sí, güey. ¿Verdad? Ay, sí. Y eso me ayuda a pasar justo a la profecía, porque si algo me encanta esa película, güey. O sea, es que como idea me encanta que recuperen esta cita de la Biblia, en donde habla un poco que la manera en la que es más fácil acceder al diablo para que tenga un impacto pues brutal a nivel social es a través de la política. Ahí sí no estoy hablando de lo político, estoy hablando de la política. De la política. Y, güey, me mama esta idea, güey, de que se les ocurriera insertar a este niño, güey, en la familia de uno de los políticos más importantes de Estados Unidos y que sabes que irremediablemente va a llegar al poder. Entonces, más allá del comentario como simplón de porque los políticos y la política son malos. Y, ¿me entiendes? No solamente va con respecto a eso, sino que te hace preguntarte más bien como justo
cuál es el papel, o sea, cómo se despliega el poder y cuál es este juego entre Estado, de nuevo, entre Estado, entre la política y, ¿no?, la religión, que en este caso de la profecía no está jugado como la religión, como más bien no es como iglesia, como institución, sino sí con el mal. Uh-huh. Y con las intenciones que ese mal tiene, que muchas veces van del lado nada más del sufrimiento, del caos, etcétera. Que eso me recuerda un chingo esta idea que tú tenías que me gustaba un montón. Que la dijiste justo en el episodio del Longlegs, en donde el director citaba que, en su caso al menos, le gustaba tomar al diablo en un sentido como muy individualista, uh-huh. porque el diablo no le interesaba como dominar el mundo, porque lo único que quería era tal vez a veces ser un actor que sembraba caos y sufrimiento y se iba, listo, ¿no? Pero me gusta que del otro lado tenemos películas que tienen que ver con religión. La dominación mundial. Que a lo que apunta es a la dominación mundial, uh-huh. y creo que es otro cuestionamiento ahí que se me hace muy chido. O sea, a mí por eso me encanta la profecía. Me encanta. O sea, es un clásico, pero me gusta un chingo esa idea, güey. Porque aparte, qué más culero, güey. O sea, qué idea más culera que meterla en forma de un niño también. Ah, claro. O sea, pues es que ahí a eso voy como con los extremos, ¿no? O sea, pues, ¿qué es lo opuesto a ser malvado? Uh-huh. Ser inocente. Uh-huh. Necesitas a un niño, sí. ¿No? Generalmente creo que estos tropos que manejan pues son infantes, ¿no? O personas que tienen algún tipo de vulnerables, sí, exacto. De alguna manera. ¿No? De alguna manera. Sí. Y tienen este tipo de vulnerabilidad. A mí me gusta mucho ahora o al menos me ha gustado más la corriente que lleva hacia este nuevo terror contemporáneo de religión. Uh-huh. Porque va más hacia lo psicológico, es una crítica al poder eclesiástico, uh-huh, uh-huh. Y vemos cosas como El diablo a todas horas, güey, que... A ver, cuéntanos del diablo a todas horas. Que tal vez eso es más un drama, pero yo lo veo como una película muy terrorífica. Okay. Es la película en donde a mí me cambió la percepción completamente de Tom Holland, uh-huh. que yo pensé que era un tonto. Un niño bobo, que padre, que chistoso en Spider-Man, ¿no? Sí. O sea, para mí así era. Sí, total. Y al verlo en El diablo a todas horas, dije, ay, Diosito mío, ¿no? Que además tiene un cast increíble, Bill Skarsgård, uh-huh. Este güey maravilloso, ay. ¿Cómo se llama? Robert Pattinson, que Robert Pattinson te da un terror. Yo estaba hecha bolita así viéndolo, güey. Güey, siento que aparte también la peli pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, a pesar del sí, no, cabrón. Que tiene. Es que creo que no salió en cines, salió fue directamente en Netflix. Ajá. Sí, fue directamente en Netflix. Y bueno, nada más como rápido, es básicamente una película en donde justo, ¿no? En un pueblo muy alejado llega este nuevo cura, porque pues es un cura, sí. Y empieza a aprovecharse básicamente de toda su postura de poder, ¿no? Uh-huh. Cometiendo crímenes terribles, uh-huh. y afectando transgeneracionalmente también a familias. Uh-huh. Pero lo importante también de esta historia es cómo, digamos que la maldición, porque no es una maldición en sí, pero la desgracia de la familia, uh-huh. viene desde antes de que apareciera este padre, uh-huh. ¿no? Pero sigue motivada por la religión. Ya. Y pues la primera profecía, que es la que ya habíamos hablado, uh-huh. ¿no? Que donde también critica muchísimo al poder eclesiástico y habla de toda esta pues conspiración que tiene para querer dominar el mundo. Es que la iglesia está cabrona, güey. O sea, le digo, al diablo no le interesa dominar el mundo, es a la iglesia la que le interesa, uh-huh. ¿no? O sea, el diablo lo único que quiere, hablando bajo esta teoría, sí, ¿no? Sí. Lo único que quiere es hacer maldad. Es de ser desmadre, güey. Es echar el coto un rato, güey, uh-huh. salir ahí. No, y como que es más, hablando como en esto de concepto, uh-huh. siento que es más fácil como pues la oscuridad está dentro de ti, yo nada más la estoy como que nada más la empujo, ¿no? O yo nada más le apago una luz, pero sí. Yo no necesito hacer mucho. Claro. Y la iglesia necesita hacer todo. Claro. ¿no? Y bueno, pues eso a mí me causa como... Te perturba. Me perturba bastante, bastante.
Qué loco. Ahora, tengo una pregunta. Está cabrón, que güey. esto yo te tengo lo quería muchas. preguntar. No, yo también, güey, siempre. Sí. O sea, creo que al final esto, otra vez, nos la vamos a pasar así en toda Sí, nuestra sí, primera sí, temporada. seguro. Introducción al folk, introducción al terror Total, religioso. O sea, son los primeros apuntes que tenemos antes de hacer una categorizaciones Sí, claro. más específicas, Claro, etcétera. claro. Pero bueno, ¿consideras Carrie una película de terror religioso? Traca, güey. No. Traca. Ok, quiero saber por qué. Porque para mí el tema central de Carrie es la experiencia de ella. Ah, gran Su anotación. curva de personaje. Que una de las razones que la desencadena completamente es que su mamá es una maldita loca, güey. Fanática religiosa as fuck. Es uno de los elementos que soportan la premisa como de la película. Me encanta. No es lo que desencadena, ni lo que causa el terror, ni lo que directamente agrede, ni lo que genera como lo ominoso. O sea, me encanta. Va por otro lado. ¿Tú? Me encanta. Pues en realidad estoy de acuerdo contigo, pero sí era un tema que yo quería tocar porque para mí lo que mueve el miedo es el fanatismo de la mamá, ¿no? No necesariamente la metería en terror religioso, pero creo que lo que es el motivante del terror, al menos para Carrie, es el fanatismo de la mamá. Claro, ¿no? Claro. Ahí va algo que no quiero dejar pasar, güey. Quiero dejarlo pasar. Yo también traigo una, güey, que digo, güey, no lo quiero poner sobre la mesa. Es una referencia a nuestro episodio pasado, el de Huesera, que quiero aprovechar y darles las gracias por todos sus comentarios maravillosos. De verdad que al menos yo me he sentido sumamente orgullosa de ese episodio, de cómo conectó con la gente. Pero, y obvio que les voy a poner la carta aquí, porque claro que por supuesto que ya es. Pero en una escena de Huesera, ahorita que hablábamos como de todo esto de la sexualidad reprimida y no sé qué, que a la iglesia, o sea, la sexualidad femenina es un misterio para la iglesia, sigue sin entenderla, sigue sin comprender por qué, no entiende nada de la sexualidad femenina. Y en Huesera, uno de los cuadros que tiene Octavia es una, no es la del póster, sino que es una como mujer crucificada, está crucificada en un ovario. Sí. Y a mí me parece súper potente ese mensaje porque al final justo el ovario es nuestra cruz, o sea, el nacer mujeres es nuestra cruz, güey. Es ahora sí en toda la expresión de la palabra. Muy religiosa. Qué pesado, ¿no? Me gusta un chingo ese cuadro. Sí, a mí también. Sí, porque aparte sale 2 veces en la peli. Porque no lo tiene solo Octavia. No sé si has visto que también Valeria. Claro, cuando en la caja. En la caja, ahí sale, por supuesto. Es de la misma. Ajá, o sea, se ve que aparte lo adquirieron juntas. Sí. De su época juntas. Ya sé, está padrísimo. Y si no vemos cómo lo ahí nos lo pirateamos. Algo hacemos, güey. Bueno, total. Muy bien. Y, güey, obviamente, güey, nos falta cabrón de cosas. Porque, por ejemplo, también está todo este trip del terror que tiene que ver con el cristianismo, que remita a cosas como cruces, demonios, ángeles, exorcismos, clérigos, santos, etcétera. O sea, como la cuestión ya un poco más, ¿cómo te diré? Como más fetiche. Como más, no fetiche, güey, pero me refería como de una manera un poco fetichista de ver ese pedo como La Monja, ¿me entiendes? Como películas que recurren a lo más como superficial y como cliché del catolicismo, ¿no? De que puede dar miedo, por ejemplo, ¿no? Pues se me hace siempre bien loco como la obsesión que tiene el cine de terror por retratar la vida de las monjas, como que solo puede ser una experiencia ominosa. Entonces, no sé, güey, se me hace muy cabrón como toda esta línea del cine de terror que evidentemente también se ha aprovechado de todos estos símbolos y todos estos tropos para simplemente dar películas efectivas como... Y por otro lado tenemos películas bien locochonas que tampoco hemos mencionado, que para mí sí son películas que tienen que ver con terror religioso, cristiano, específicamente como Constantine, por ejemplo, ¿no? Entonces un pedo más de cazador, legión, o sea, más esta cuestión de ángeles y demonios ya como, pero ya como, exacto, güey, pero ya en un sentido físico, ¿me entiendes? De que sí son entes palpables o mínimo tangibles en su gran mayoría y que sí ya utilizan la tierra literal
como campo de batalla Sí. de cuerpo a cuerpo a veces. Y que los que se quedan en medio de esas luchas son los seres humanos, ¿no? Entonces, también siento que hay toda esa como ala de cine en donde ya es un pedo más Claro. de acción. Porque, por ejemplo, yo no creería que Constantine es una película de terror. Para mí es una película de acción. Claro. Es que es más. Es más, hasta es un drama, güey. Es acción con terror. O sea, Ujú. es acción que utiliza elementos De terror. de Estoy de terror acuerdo. para narrar una historia. Que, ay, ya me van a odiar, A güey. ver, Como vas, jodo. no. Shot cada que mencione a Supernatural. Y todos bien pedos. Como en Supernatural, Exacto, güey. Al final exacto. todo más inclinándote ya hacia la segunda temporada y el resto de las temporadas De acuerdo. va hacia la lucha de los hermanos Winchester contra ángeles, demonios y el Dios itself, ¿no? Ujú, de acuerdo. Entonces, Sí, bueno, como claro. todas estas pelis que van, o series también que van más de ese lado. Exacto. De la existencia como fenoménica. Nada, como es cierto, de hecho eso es mamen. Más bien de la existencia material o la existencia un poco más, pues sí, tangible de ese tipo de... Que también entran dentro del universo de Sí, lo que claro. es el cristianismo, Claro, digamos, ¿no? claro. Entonces, como todas esas, güey, a mí me gustaría mencionar una extra y con eso quiero poner una pregunta sobre la mesa que me parece una pregunta. ¿Tú crees que el cine, las películas que tienen que ver con brujería son terror religioso? No, sé que no en su totalidad, pero las que tienen que ver con brujería y con la casa de brujas. Porque hay películas que van sobre brujería, que solo es de brujería y listo. Sí, No, sí. no tienen ningún elemento, ¿no? Religioso. Pero, ¿qué opinas de eso? Híjole, creo que sí, obviamente que tiene que... O sea, es que tiene que... Ya. ¿No? Al final... bueno, es que ¿sabes qué? También depende. Ok. ¿Por qué? Porque si la casa de brujas está o sea, lo que mueve el terror es como hombres en el poder, como en Frollo, ¿no? Lo Ajá. que platicábamos de del jorobado de Notre Dame, Sí, ¿no? sí. Como hombres en el poder, en un puesto, ya sea político o religioso, ejercen eso a través de la palabra de Dios para hacer su voluntad, someter y crear miedo y control, creo que sí. Pero si es nada más un padre que pues está luchando contra las brujas, ¿no? Y saca su agüide. Creo que va más hacia el subgénero de la brujería, y no tanto hacia el religioso. Como un poco lo que comentábamos con Witchfinder General. Sí. ¿Me entiendes? Esa sí está centrada como en el papel de un representante de la institución que viene a, pues, básicamente hacer cosas bien culeras. Que ¿sabes qué? Yo sé que lo hablamos como uno de los precursores del folk horror, pero Witchfinder General es el ejemplo perfecto de cómo la religión católica oprime al folk. Sí. O sea, haz de cuenta que lo estás viendo así. Sí, lo que estabas mencionando hace rato. Tal cual, sí. Y la que yo quería mencionar es una película súper random. No la he visto y sí la vi en top. Sí. Güey, a mí me encanta esta película, y si ustedes están viendo, si ustedes quieren ver algo para post Semana Santa y ponerse acá locochones, les recomiendo esta película, se llama Valerie y su Semana de las Maravillas, así se llama en español, es una película checoslovaca de 1970, es una película rarísima, güey. Sí. Rarísima, sí te creo. O sea, neta as fuck, güey. De que la primera vez que yo la vi estaba como de qué mierda, qué carajos es esto. Y evidentemente también puede ser muy cuestionable de por qué lo estoy poniendo pues aquí. Porque el pedo también de Valerie y su Semana de las Maravillas es que trata demasiados temas. Y que aparte al mismo tiempo la película es sumamente surreal. Entonces tiene un tono surrealista que también hace que muchas veces sea más como la sensación y como como desasosiego que te trata de transmitir, más que claramente haya un pedo como narrativo tal. Pero en la película claramente hay una injerencia muy fuerte de la iglesia y de los poderes como eclesiásticos en Valerie y en todo lo que le está pasando. Y me parece una gran representación de cómo estos
O sea, cómo se ejecuta ese poder de maneras muy siniestras que no tienen nada más que ver con justo el vato que es un culero y que es de que jijiji, soy malo y voy a matar a morras y etcétera, sino que tiene que ver más como el poder simbólico, incluso a nivel visual, que tiene el cristianismo para interceder en el cuerpo de los otros, en este caso de Valerie. Güey, vean esa película, güey. O sea, esa es la que yo quería traer y decir como vean esa película. Muy bien. Vean esa película, por favor. También es muy... Miren, aquí incluso la tengo abierto. O sea, la describen como horror gótico de fantasía oscura surrealista, güey. ¿Qué clase de manera de describir eso es? Entonces, eso, la película va un poco sobre la vida de esta chavita que se llama Valerie. Para mí eso es Nosferatu, güey. Sí, también. Sí. Que vive, como un sueño febril súper raro en donde está como acechada por varias criaturas, güey, como vampiros, hombres lobo, etcétera, pero también acechada por sacerdotes y por todo un cúmulo de... Está loquísima, güey, vean. Wow. Súper, sí. Entonces, bueno, nada más como recapitulando, el terror religioso se enfoca el miedo y la incomodidad y la ansiedad en una religión institucionalizada, en donde, a diferencia del folk, habla más del cristianismo, del catolicismo, y no de tanto de costumbres, religiones o prácticas paganas o cristianas, ¿no? Sí. Pero ambos utilizan la religión, porque pues no es lo mismo la religión católica, la religión hindú, claro. O sea, son religiones diferentes, pero el budismo, utilizan la religión, que como poder, pero... como medio de poder, control y miedo para el pueblo, ¿no? Y se basa de rituales sagrados, al final. En mucha síntesis creo que eso puede ser. Pero te digo que también ahí, para mí, ahí le falta este pedo como de... la experiencia como personal o colectiva sobre qué es esto de la divinidad o qué es esto del sufrimiento, de la salvación, etcétera, y cómo se experimenta eso en cuerpo y como en mente, y que no está del lado tanto de la institucionalización, sino desde tu relación con ese pedo. Me gusta. Sí. Qué chido, a mí también me gusta. Qué chido, sí. Es muy Está interesante, bien. es muy interesante. bien. Y bueno, que el terror religioso responde a la crisis espiritual, que cada vez va ¿cómo dirían? En creciendo. Ulala, señora. Ulala, señora francesa. Y bueno, no sé si tengas algo más. No, yo creo que obviamente trae, o sea... La cantidad de película. Pero bueno, les digo, ya estaremos hablando sobre categorías un poco más específicas. En algún momento podemos ampliar este catálogo. Cuéntenos si hay alguna película específica también de religión que quieren que hablemos, así como lo hicimos con Huesera, como un análisis de... Puede ser San Mod o puede ser Estigmata también. Yo creo que sería súper chido hacer un video sobre Estigmata. Estaría muy cool. Pero pues creo que por ahora, como inicio y como un poco presentación de nuestras ideas y por dónde va este pedo, creo que estuvo muy cool. Creo que estuvo muy cool, creo que pues según yo sí quedó más o menos claro. Claro. Obviamente, y pues nada, obviamente como siempre los invitamos a que les invitamos a que nos sigan. Por favor, compártanos, den los likes, nos encantan sus comentarios, en verdad nos hacen súper felices. Entonces, gracias por cada vez que se toman un tiempo para dejarnos un comentario. Por favor, ayúdenos a compartir porque queremos que este podcast siga mucho tiempo y que crezca. Y no nos presentamos. Claro, yo soy Sam de Maelstrom. Está perdiendo la costumbre, dilo otra vez. Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Nosotras somos Haxan. Haxan Podcast. Y pues muchas gracias por otro capítulo y por otro ratito aquí con nosotras. Y nos estaremos viendo en el siguiente. A ti, bebé. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Besitos. Bye. Bye.